Buenas tardes, buenas noches, buenos días, o quizás no tan buenas para algunos. Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Comienza este velorio de la NFL por el episodio de hoy, o por lo menos de mi parte, que hemos dado en llamar Falso Punteo. Un episodio triste, un episodio doloroso para mí, muy doloroso para mí, pero alegre para otros. Así es la vida, así es el fútbol, así es el deporte. Estamos en este episodio número 170, juntándonos para conversar de lo que dejó el domingo de campeonato. Campeonato de la AFC, campeonato de la NFC. Hay campeones, ya tenemos campeones. Después uno dirá, el título de Lamar Hunt me importa menos. En una época era el título, el que se ganaba ganando la NFC. Es algo, es una copita, te dan una copita, tiran un poquito de papel picado. Ya tenemos dos campeones, tenemos campeón de la NFC, tenemos campeón de la AFC. Lamentablemente mis Denver Broncos no lo lograron, pero aquí orgulloso con mi camiseta, para los que están escuchando y no viendo, estoy con mi camiseta de los Broncos, mi camiseta de Bo Nix, sosteniendo el amor que me trajo hasta aquí y que este fin de semana se ha visto apuñalado en el corazón. Pero así son las cosas, así es la vida, y nosotros, más allá de los favoritismos, o los fanatismos, o los amores que podemos tener, somos fanáticos del fútbol. Y de eso venimos a hablar, así que para eso le doy la bienvenida a mi querido amigo Darío El Colo Spanier. Buenas tardes, Colito. Ale, querido, pibe nice, buenas a toda nuestra audiencia. Bueno, tenemos Super Bowl Seattle Seahawks contra Denver Broncos. No sé si lo dijiste. No seas malo. Ay, No, sos un hijo de puta. Sos un hijo de puta. Es que esa camiseta de Bo Nix ahí que tenés, ahí me confunde. Seattle Seahawks contra New England Patriots es el Super Bowl que vamos a tener. Y un Super Bowl que, si lo pensábamos a principio de año, era totalmente impredecible. No creo que esta vez Peter Schrager, que le pega a todos los que llegan al Super Bowl, esta vez le haya pegado. No sé quién predijo, pero puedo estar 100% seguro y puedo apostar mucha plata a que no fue este el que dijo. Pero si pensamos un poco en las probabilidades o lo que uno se podía imaginar antes de este domingo que tuvimos de campeonato, creo que sí era de alguna manera predecible, si bien uno podía pensar que una ventaja un poco más finita en el partido quizás de los Seahawks frente a los Rams. Pero bueno, con la baja de Bo Nix, los Patriots eran claros favoritos. Y tenemos, creo que dos equipos que se merecen estar ahí por lo que hicieron durante el año. No sé si son los dos mejores equipos o los dos equipos que a uno más le interesaría ver en el Super Bowl. Yo particularmente todavía sigo dolido de la derrota de los Bills. Creo que Josh Allen es el que tendría que estar acá. Creo que tendría que ser el año de Josh Allen. Yo todavía no lo puedo superar. Creo que me dolió más a mí la derrota de los Bills que a vos la derrota de los Broncos. Al menos este año. Está difícil lo que me estás diciendo. No sé si estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Pero... Solo Dios sabe cuánto lloré, dice una canción. Pero bueno, a ver, dos partidos bien distintos tuvimos también. Obviamente, como solemos hacer, nos vamos a meter en cada uno de ellos y analizarlo en detalle. Un partido difícil de ver, con muy poco juego ofensivo, totalmente dominado por las defensas. Estamos hablando obviamente del primer partido, que ganaron los Patriots por 3 puntitos, 17 a los Broncos. Y un segundo partido muy vistoso, muy lindo, realmente, donde creo que no quiero desmerecer a los otros equipos, pero me parece que la sensación cuando veíamos ese segundo partido es, acá estoy viendo gente seria, gente que juega esto de verdad. Cuando veía a Davante Adams recibir pases en el último cuarto de Stafford, decía, estoy viendo a dos grandes históricos de este deporte que lo hicieron durante tantos años y que lo están haciendo ahora con la mayor de las presiones. Qué privilegio ver a estos tipos jugar, y los dos equipos jugaron en gran nivel. Los Seahawks también, un partido increíble de Sam Darnold. Bueno, nos vamos a meter un poco en todo eso, pero un poco esa sensación, ¿no? Que llegan realmente dos equipos de formas bien distintas. Sí, sobre todo por el camino que hicieron en playoffs, porque habían discusiones hoy en sendos grupos de NFL sobre estos Patriots, sobre la legitimidad de estos Patriots. Y
un poco la lupa está puesta sobre Drake May, ¿no? Sobre el rendimiento que tuvo en estos playoffs, que no estuvo cerca de su nivel de la temporada regular. En temporada regular sabemos todos que es uno de los dos candidatos al MVP. Lo más probable, por algunas cositas que se filtraron, es que termine siendo Matt Stafford, porque aparece Drake May entre los candidatos al Offensive Player of the Year, lo que te da la pauta medio que quizás es el premio de consuelo. Entonces, pero bueno, más allá de si se gana el premio o no, tuvo una temporada que no fue la temporada despampanante, no fue la temporada de MVP de Lamar, la primera, no fue la temporada de MVP de Josh Allen el año pasado, incluso que fue para con Lamar. Creo que este año nadie tuvo esa temporada. Creo que Stafford y Drake May fueron los que fueron más consistentes, más agresivos, que tuvieron más jugadas buenas, menos errores. Entonces, ahí está Drake May entre los candidatos. Pero en estos playoffs, quizás por haberse encontrado con defensas muy duras, recordemos que jugó contra los Chargers de Jesse Minter, contra los Texans de DeMeco Ryans y ahora contra los Broncos, que además la defensa de Broncos, lo digo como hincha que vio todos los partidos, tuvo su mejor partido del año contra los Patriots. Fue una locura lo que hizo la defensa. Es difícil caerle a Drake May, pero un poco el análisis pasa por ahí, ¿no? Drake May llega con algunas dudas y Sam Darnold, que podía llegar en su modo calabaza, que ya le ha pasado el año pasado en momentos determinantes, viene de un partido donde tuvo que hacer poco y nada para clasificar al campeonato, y en el partido del campeonato, cuando tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, lo hizo y lo hizo extremadamente bien. Ya vamos a hablar de eso. Entonces la sensación daría que son dos rosters muy completos, dos equipos que están muy bien. Ninguno de los dos descolla tanto por nombres, ¿eh? Ninguno de los dos tiene grandes figuras que uno vaya a nombrar a principio de año, por lo menos. Ahora, obviamente, después del año que tuvo Jackson también en Jigba, todo lo tenemos como wide receiver tope de la liga. Pero a principio de año lo tenías entre los mejores 10, quizás, dando vuelta por ahí. Sí, A Stephon Diggs decíamos, che, ¿está Stephon Diggs todavía en condiciones o está medio viejito? Bueno, todos los equipos terminaron formándose, dando un buen roster redondeado por todos lados. La gran pregunta va a estar en qué quarterback aparece para cada equipo, si aparece el Drake May de la temporada, si aparece el Sam Darnold de Phillies de la temporada pasada, y ahí es donde va a estar, me parece, el desafío para el Super Bowl. Pero no hablemos todavía de eso porque vamos a haber ocasión de hablar del Super Bowl cuando terminemos el episodio, y va a haber ocasión larga y tendida las semanas venideras. Quizás hacemos un especial antes del Super Bowl, no sé si lo haremos otro después, nos juntaremos durante, etcétera, etcétera. Así es la vida. Hablemos entonces de lo que nos dejó este domingo del campeonato divisional, y si te parece, Colito, saltamos a este primer partido del que estabas hablando también, que fue realmente el partido entretenido del fin de semana, donde los Seahawks, como primera semilla, recibían el Lumen Field a Los Ángeles Rams, que llegaban como quinta semilla de visitantes. 31-27 se lo llevaron los Seahawks en un partido muy, muy entretenido y que a mí me deja unas cuantas cosas para decir, pero las voy a decir después de que cuentes lo que les contar vos. A ver, la verdad que podemos empezar de muchos lugares. Creo que fue, como dijimos, un partido donde pudimos ver realmente muy buen juego, pudimos ver ofensivas que dominaron a la otra unidad. Esto quizás es la primera sorpresa, ¿no? Porque son dos buenas defensivas, ¿no? Quizás la de los Rams venía un poquito más diezmada o más deteriorada, había mostrado su mejor cara en la primera parte de la temporada y quizás venía dejando dudas los últimos partidos, pero es una buena defensiva. De hecho, sin ir más lejos, Chris Shula es uno de los candidatos para head coach que tienen los equipos que aún no tienen head coach, y es el coordinador defensivo de los Rams. No tuvo un muy buen partido la defensa de los Rams, pero me parece que quizás lo más curioso de este partido fue cómo la ofensiva de los Rams pudo también dominar a la defensa de los Seahawks, que venía considerada como una de las dos mejores quizás defensas de toda la temporada, y no lo mostraron, por lo menos en este partido. Yo creo que hay gran mérito de los Rams, de un Stafford que también estuvo en un nivel increíble. Casi que tengo una tentación de decir que los Rams desperdiciaron a un Stafford en su máximo nivel, realmente. No tiene nada de descabellada la declaración. Hasta te puedo decir una cosa para sumar a lo que estás argumentando ahora. Hablando de las unidades en particular, de las defensivas, si me tengo que atrever a decir algo, fue peor la defensiva de Seattle que la defensiva de los Rams. Porque si bien el marcador te cuenta otra cosa, porque finalmente los Seahawks ganan, hay
una gran influencia de otra unidad de los Rams, Sí, que no es la defensiva y la ofensiva, sí. ya todos lo sabemos. Yo creo que la defensa de los Rams jugó muy bien y de hecho en muchos momentos clave del partido, sobre todo en el tercer y cuarto cuarto, hicieron stops muy importantes en 3 and outs o sacks importantísimos. O sea, sobre todo la línea defensiva empezó a jugar muy bien en la segunda parte del partido y creo que marcaron fuerte su presencia. No fue un partido sencillo para Darnold, que de todos modos jugó muy bien, pero lo pudieron limitar o mantenerlo más o menos a raya, pero bueno, como decía, otras partes del equipo perjudicaron demasiado y no dejaron que este equipo se lo lleve. Sí, y me parece que se merece Sam Darnold que arranquemos un poco hablando de él. Y sí, Porque creo que fue, para mí, la figura del partido. sí. Y no es menor, ¿no? Decir que Sam Darnold en un partido de playoffs, y no solamente en un partido de playoffs, sino un partido clasificatorio al Super Bowl, realmente mostró su mejor cara. Algo que parecía imposible. Parecía imposible al punto de que el equipo anterior que tuvo los servicios de Sam Darnold, los Minnesota Vikings, no le renovaron el contrato y básicamente su motivo fue que sintieron que no era capaz de dar un rendimiento en este tipo de partidos, porque ya sabían que podía hacer funcionar el equipo. Ganaron 15 partidos en temporada regular con Sam Darnold. Lo que pasa que, claro, tuvo esos 2, 3 malos partidos para terminar, que parte del motivo, gran parte del motivo por los cuales Vikings quedan afuera el año pasado, y no le tuvieron confianza. Y me parece que ahí hay realmente un trabajo increíble de todo, ¿no? De Mike McDonald, de Kubiak, pero también de él personal en lograr superar esos fantasmas, ¿no? Fantasmas que él mismo mencionó, ¿no? Se lo asocia a Darnold con fantasmas porque, recordemos, fue en un partido precisamente contra los Patriots, curioso, ¿no? Lo va a enfrentar ahora cuando él había sido drafteado por los Jets y la defensa de Bill Belichick lo volvió loco y su declaración fue veía fantasmas, no sabía por dónde iban a llegar y le quedó un poquito ese mote, ¿no? Le quedó pegado eso durante toda su carrera y me parece que este es el partido donde finalmente se saca de encima esos fantasmas, se demuestra a él mismo y a toda la NFL que es capaz de dar su mejor nivel en un partido de máxima presión. Y realmente, bueno, los números lo dicen, ¿no? Realmente no hace falta ver los números porque si viste el partido, creo que nadie duda del partido increíble que tuvo Darnold, pero tuvo 346 yardas y 3 touchdowns. Fue realmente totalmente consagratorio, hizo todo bien, muy bien acompañado por las armas que sabíamos también, que nos imaginábamos que podían dar el máximo. Como dijiste, Smith-Njigba sigue mostrando partido tras partido que es un wide receiver totalmente top en la NFL. Pónganlo en el puesto que quieran, pero top 5 yo creo que hoy tiene que estar. 10 recepciones para 153 yardas y un touchdown. Un gran partido de Kenneth Walker Uf. por tierra, por aire, haciendo No jugadas tanto, claves, no rompiendo tanto la tackles. estadística, porque si mirás la línea no te vuela la cabeza. Con 19 acarreos, 62 yardas y un touchdown y 4 recepciones para 49 yardas. Sí, Ahí son está 100 la yardas, cosa. 100 yardas de scrimmage, está bien. Fue mucho más relevante el partido de Kenneth Walker que lo que dice la estadística. Fue muy fundamental para mantener esa ofensiva a flote, para mantenerla en ritmo, para romper, para ganar downs. Realmente fue importantísimo el partido y recordemos que habían perdido a Zach Charbonnet para este partido, por ende el backfield estaba bastante en sus piernas y el tipo, ¿y qué piernas? ¿No? Hablábamos ayer mientras veíamos el partido con el querido Elias Rosenblum, decíamos, mirá las gambas de ese muñeco, tiene unos cuádriceps así, no lo podían parar, robaba 3 o 4 yardas más en todas las jugadas, realmente gravitante para esa ofensiva y para que Sam Darnold no tenga toda la presión encima. Y sobre todo, me gustaría destacar mucho el último drive que tuvo Seattle, que no fue de puntos, porque de hecho termina con un despeje, pero toman la bola después de ese 4ª y 4 que los Rams no logran convertir. Y ahora por ahí después nos vamos a meter un poco en el análisis de cada uno de los momentos clave del partido, pero esto me parece que es uno. Cuando Seattle toma la bola ganando por 4 puntos y en ese momento al partido le quedaban 5 minutos. Y es una posesión tremenda de Sam Darnold, un drive tremendo, donde lo interesante es que se mantiene agresivo. También es un gran drive para mí de Kubiak, porque lo lógico que era por ahí tratar de correr y bueno, hacer correr el reloj lo más posible, pero no. Pasaron en segunda oportunidad varias veces, convirtieron varios primeros downs y de hecho le bajan de los 5 minutos que quedaban 4 minutos y medio de posesión, dejando ya con Y prácticamente obligándolos a quemar timeouts, además. Porque de y camino los Rams además quemando obligando a los timeouts. Rams a quemar timeouts porque eran inteligentemente, se lograban hacer down dentro de la cancha y que el reloj siga corriendo. Y muy interesante, ¿no? Manteniéndose agresivos, encontrando los huecos en la defensa.
Me parece que un poco se dieron cuenta que el partido iba por ahí, ¿no? Que realmente la línea ofensiva le estaba dando el tiempo a Sam Darnold, que los receptores les estaban ganando esos duelos a los defensive backs de los Rams, sobre todo encontrando huecos en esa defensa en zona, muy inteligentemente. También lo marcábamos junto con Eli. Qué interesante ver el partido con Eli, un tipo que jugó al fútbol americano y que entiende muchísimo de táctica, de cómo se para la defensa, de cómo buscan los wide receivers los espacios, y un poco veíamos eso, ¿no? Cómo los Rams seguían insistiendo con la marca en zona y cómo los receptores de los Seahawks seguían encontrando los huecos para confundir a los safety, confundir a los cornerbacks. Y bueno, finalmente dejando a los Rams con solamente unos 20 y pico de segundos para buscar el milagro, que estuvo cerca de por lo menos ser intentado. El partido termina con un pase de Stafford a Puka Nacua, que si se lograba ir afuera, salir de la cancha sin hacer down dentro de la cancha, iban a tener por lo menos la posibilidad de intentar un Hail Mary. Eso no ocurrió porque tocó con la rodilla dentro de la cancha y eso marcó el final del partido. Una pulgada antes de la línea tocó, básicamente, un cachito mínimo. Puka Nacua, que tuvo un partido increíble también, ¿no? Qué bestia. Si vamos a hablar de Puka. Qué bestia. Que toda la ofensiva de los Rams tuvo un partido increíble. Porque no solamente Puka, fue Davante, fue Karen Williams, fue Blake Corum, Colby Parkinson, bueno, Stafford mismo. Fue un partido muy completo de la ofensiva, 479 yardas totales la ofensiva de los Rams. Fue una planada y otra es, no le bajamos el precio a hacerle 479 yardas a esta defensiva. Es una defensiva que a equipos no sumamente inferiores, pero equipos de medio pelo o medianos, no nos deja hacer 200 yardas, 3 puntos, 6 puntos. Fue una defensiva que te reventaba. Realmente lo de los Rams cavándole agujeritos por todos lados a esa ofensiva fue importante. Imposible, de cierta forma, defender a Stafford, a Puka y a Davante cuando están conectados como estaban ayer. Muy difícil. Sí, hay una estadística interesante que lo marca. En toda la temporada, la defensa de Seattle había permitido solamente 5 touchdowns en drives de más de 85 yardas. 5 touchdowns en toda la temporada. Solamente en este partido los Rams marcaron 2. Hubo 2 touchdowns en drives de 87 yardas. Y hubiesen marcado un tercero si convertían el touchdown en esa última jugada. Ese que fue un drive de 80 y pico de yardas que se terminó más o menos en la yarda 10, en un 4ª y 4, donde no pueden convertir. Es una jugada bastante curiosa. Escuché declaraciones de McVay después del partido que le preguntaban por esa jugada. Es una jugada donde Stafford no encuentra receptores libres, tarda un poquito más de la cuenta y después intenta un pase por adentro que estuvo más cerca de ser interceptado que de ser recepción. Pero contaba McVay que en esa jugada la defensa de Seattle se equivoca. Es un coverage bust. Y hay 2 jugadores con Kyren Williams. Y ese hecho de que haya 2 jugadores con Kyren Williams le desconfiguró a él la jugada. Pues es algo que nunca hubiesen hecho si lo hubiesen pensado. Entonces, se ve que había habido una jugada anterior que habían convertido con Kyren Williams, sobrecorrigieron, alguien se equivocó ahí, pero eso hizo que quede solo, ¿cómo se llama el 15 de los Rams? Con Mumfield. Claro, Mumfield. Había quedado solo y Stafford no lo vio a tiempo. Y, bueno, es un mini error de Stafford, si querés, pero es un error de la defensa de Seattle que terminó saliéndole bien. Es ese típico, se dice, viste, en las defensas, que si se va a equivocar uno, que mejor que se equivoquen todos. Y ahí quizás te sale. Si se equivoca uno, no tenés chance. Pero bueno, en definitiva, otra cosa que quería marcar, porque hay 2 cosas para mí que determinan quizás que se le puede achacar a los Rams en esta derrota. Una es evidente, es esa jugada de equipos especiales donde Xavier Smith se resbala y su instinto le dice voy a tratar de atraparla, cosa que creo que no estuvo mal como decisión porque la pelota creo que le iba a pegar de todas maneras. Le iba a pegar sí o sí. Pero bueno, al resbalarse, intentar agarrarla desde el piso, la pelota se le escapa, recupera Seattle y eso, aparte de Arnold, no te perdonó porque en el primer snap, pum, touchdown con Jake Bobo. En ese momento el partido se ponía con 11 puntos de diferencia y fue el primer touchdown del tercer cuarto. Y esos 11 puntos de diferencia fueron un poco los que te marcaron la tónica de todo lo que vino después porque los Rams se acercaban, pero siempre respondía Seattle.
Para mí, y esto también lo marqué durante el partido que lo estábamos viendo, hay un error de Sean McVay conceptual en no ir por 2 puntos en los 2 touchdowns que hace. Hace 2 touchdowns en la segunda mitad. Y en los 2 touchdowns, a ver, era una diferencia de 11 puntos que te ponía a 4. Y intentando ir por 2 puntos te podías poner a 3. Si no convertías de 2 puntos te ponías a 5. Si querés, la primera es discutible, porque todavía quizás había mucho partido por jugar y vos decías, che, voy a aprovechar cada puntito que puedo sacar. Pero después, en el último touchdown, cuando ya entrábamos en etapa de definición, realmente no entiendo por qué no va por 2 puntos y tratar de ponerte a 3, cuando si fallabas, quedarte a 4 o a 5 era exactamente lo mismo, porque de todas maneras necesitabas un touchdown para empatar. Y me puedes decir, no, bueno, porque si le hacía un field goal, bueno, igual te quedabas a 8. Si te quedabas a 5 puntos y la chance la tenías. Y si hubieses convertido de 2 puntos, cuando en ese cuarta y 4 tirabas el field goal y empatabas, y era realmente otro partido. Creo que, y no vi mucha gente que hable de esto, pero para mí fue un error grave de Sean McVay. Es que tiene todo el sentido matemático lo que decís. Es súper lógico. Yo en el momento, de hecho, mientras lo decías, tampoco me prendía demasiado en el comentario porque entendía que la tónica del partido era vamos a touchdowns. O sea, esto no lo voy a ganar con field goals y como esto vamos a touchdowns. Después, al final, te decís, tenés toda la razón del mundo. Lo bien que hubiesen venido esos puntos. Pero bueno, creo que un poco la mentalidad tanto de McVay como incluso de McDonald's era, che, este es un partido a matar, y fue un partido a matar a palo y palo de ambas ofensivas, así como hablamos de los números de Sam Darnold y dijimos 346 yardas y 3 touchdowns, de Stafford 374 y 3 touchdowns, digo, ambos equipos, ambos quarterbacks estaban comandando ofensivas muy agresivas que iban por los puntos, entonces creo que sí que fue un error totalmente, estoy de acuerdo, me parece que entiendo por dónde vienen, tanto que no estaban pensando en eso. Estaba pensando en ganar el partido con una ofensiva que te cubría 85 yardas de campo y te convertía en touchdown. No te digo con facilidad, porque fácil no es nunca, pero que lo estaban haciendo perfectamente y que estaban jugándose a eso. Igual sí fue un error. Ahora, visto así, sí, fue una macana, la verdad que sí. ¿Qué partidito tuvo Tariq Woolen? ¿No? Oh. El corner de los Seahawks, que, a ver, así como los Rams tuvieron su punto de inflexión en contra con ese error en equipos especiales, un poco eso, de alguna manera, el partido se los devolvió, porque creo que fue en el drive siguiente, si no me equivoco, creo que Creo fue que en el sí. drive siguiente de donde se quedaron a 11 puntos. Avanzan los Rams, pero en un momento se corta el drive y era despeje, ¿no? Era despeje clavado. Estaban en cuarto y largo, era despeje Sí, clavado. por mitad de cancha, no había Con nada lo cual raro. era 11 puntos, despejar, la chance de Seattle de seguir alejándose y que el partido ya te quede realmente lejos. Y viene un error mental de Tariq Woolen que le cobran taunting por gritárselos en la cara esa jugada al todo el banco suplente de los Rams. Que vos decís, por un taunting realmente me vas a cambiar tanto el partido, me vas a hacer que un equipo pueda ganar o perder porque un tipo festejó un poquito de más. Recontra polémico, pero en la NFL hacen mucho énfasis en eso. Me parece que no hay mucha justificación. Hay un chiste dando vueltas entre la palabra taunting y tontín. Fue bastante tontín lo de Tariq Woolen en el momento. Era realmente, el comentario fue, a este pibe lo tenés que matar. Digo, sos Mike McDonald y lo tenés que matar. Le tenés que romper las rodillas por imbécil, porque es clarísimo lo que hace. Es burdo, es con un referee a 2 metros. O sea, va a ser pañuelo todas las veces que lo hagas. Todas. No hay ninguna que no sea pañuelo. Y para peor, vivo, John McVay, viejo lobo, ¿qué hace? Pues cobran primer down, ¿no? 15 yardas y primer down. Próximo snap, lo va a buscar directamente a Tariq Woolen, que estaba marcando a Davante Adams, y es una bomba espectacular de Stafford, touchdown inmediato, primer snap, no te perdonó, así como Darnold no lo había hecho tampoco con Jake Bobo antes, así ¿No es con que... Puka? ¿Con Puka es? Creo que es con Puka ese O touchdown. con Puka. Creo que es Con con Puka, Puka sí, ese. sí, tenés razón, con Puka. El de Davante fue el otro touchdown, Sí, el que fue más corto, tenés razón, fue con Puka. Pero lo estaba marcando sí. Tariq Woolen. Tariq A Tariq Woolen. Woolen seguro era Tariq Woolen el que estaba defendiendo, eso no tengo ninguna duda. ¿Qué otra cosita te queda de este partido? Cooper Cup, otra vez en el Super Bowl. Otra vez en Super Bowl. Y también tuvo un buen partido, ¿eh? No fue Sí. un partido No, hizo jugadas destacadísimo, pero hizo importantes. En jugadas el último importantes. drive tuvo Tuvo su recepción de touchdown primer down. también. Tuvo su touchdown Sí. también. Bien Cooper Cup por eso. No, a ver, me queda de este partido quizás una sensación.
voy a abrirlo acá y vamos a tocarlo después cuando hablemos del partido que se nos viene, del Super Bowl, pero me sorprendió ver a la defensa de los Seahawks tan vulnerable. Me sorprendió, no me lo esperaba para nada. No me lo esperaba para nada. Creo que realmente les costó mucho hacer pie. Siento que prácticamente todo lo que intentaba McVay funcionaba. Intentaba jugar y funcionaba, intentaba juego terrestre funcionaba. Stafford jugó bastante tranquilo y la línea ofensiva de los Rams no es particularmente espectacular, no es mala, pero no es particularmente espectacular. Siento que este partido, si bien los Seahawks se escapan con la victoria, y ahí un poco se escapan, o sea, si bien el partido lo ganaron con autoridad, porque hay que decirlo también, ¿no? Lo ganaron bien. Cuando estuvo ese momento de Tariq Woolen y atrás viene el touchdown, en un momento dije, ¿será que lo dan vuelta? Los Rams podían perfectamente. La verdad que terminaron aguantando y bien. La defensa hizo su parte también de los Seahawks, hay que decirlo, porque resistieron a ese cuarto down. Pero me quedé con una sensación que este equipo hasta ahora no me había dejado, que es, pará, se les puede entrar. Se les puede lastimar. Yo lo veía como un equipo muy, muy sólido en defensa. Y este partido me dejó algunas preguntas y me imagino que le he dejado a Mike Gravel y a Josh McDaniels un montón de material para estudiar, ¿no? Un montón. Básicamente Totalmente. yo lo que haría es tomar el tape de este partido y metérselo por el cerebro a mi quarterback, a mi línea ofensiva y a mis armas para que entiendan lo que tienen que hacer. Me parece que es importante. Estoy de acuerdo. El pequeño contrapunto que te hago es, si bien es cierto, y lo venimos diciendo, no fue un buen partido de la defensa de los Seahawks, hay que ver hasta qué punto no le das el mérito a Sean McVay, a Stafford, a Puka, a Ni Davante. hablar, ni hablar. Pero hay una estadística que te marca un poco también que, si bien no tuvieron un gran partido, sí aparecieron en ciertos momentos claves que fueron muy importantes y asimismo también marca qué bien hicieron las cosas del otro lado. Básicamente me estoy refiriendo a las conversiones en tercer down. Mira, la conversión de tercer down de Seattle, 7 de 13, y la de los Rams, 1 de 8. Me parece que eso un poco es lo que termina de marcar cuál fue la pequeñísima diferencia que hubo en este partido. Fue un partido realmente muy parejo, donde las dos ofensivas jugaron muy bien, donde los dos cometieron un error importante que le dio puntos al rival, y creo que la pequeña diferencia estuvo ahí, estuvo en que Sam Darnold estuvo muy, pero muy lúcido en tercer down, porque no fueron terceras y 2, terceras y 3, muchas de esas conversiones Sí, fueron en largas. tercera y largo, tercera y Sí. 8, tercera y 9, tercera y 10, y en cambio ese 1 de 8 de los Rams son posesiones que terminaron en ese momento, o una, bueno, habrá sido el 4ª y 4 que después tampoco convirtieron, y que en definitiva te significaron puntos en forma directa. Y esas fueron buenas jugadas también de los corners de Seattle, que en esos pequeños momentos marcaron la diferencia. Sí, tuvo también un buen partido Nick Manwari, el rookie Muy buen safety partido, Manuel. que Muy buen tuvo un buen partido. año, de hecho tuvo un Sí. excelente año, otra gema que draftean los Seahawks, que vienen drafteando muy bien hace rato, pero estoy de acuerdo, no quiero decir con esto que la defensa de los Seahawks es una liability, no es un problema, ni mucho menos. Pero bueno, a mí yo recuerdo el episodio pasado, básicamente decía, el que gana este partido es el campeón del Super Bowl. No me había aventurado a decir eso, sobre todo porque me imaginaba a los Seahawks pasando y conteniendo la ofensiva de Stafford y McVay, y decía, bueno, si estos pibes, no sé, los Rams le hacen 17 puntos, ¿cuántos puntos le van a hacer los Patriots? O sea, no me imaginaba un escenario donde los Patriots podían ganar ese partido. Sigo pensando, ya vamos a hablar de eso, que son favoritos los Seahawks, pero bueno, me emociona un poco más de cara al partido que se viene haber visto más vulnerable esta defensa. Porque Bien. me da un poco de miedo encontrarme con un Super Bowl Sí, donde sí, decís, sí, sí. ya está partido totalmente liquidado antes de que arranque. Y no me parece eso ahora, por lo menos desde acá. Bien. Bueno, si te parece, entonces, Ale, vamos a hablar del Del otro Super partido. Bowl Creo que que no viene, tenés dale, muchas ganas. Creo que no dale. tenés muchas ganas de hablar del partido que viene, pero bueno, también sé que sos un gran profesional y que vas a estar a la altura de las circunstancias. Y después sí podemos hacer una mini previa del Super Bowl. Si tenemos capítulo la semana que viene, seguramente vamos a hacer otra previa, así que podemos hacer una con estas sensaciones y ya inventaremos algo para la semana que viene. Ahí comentamos, perfecto. Bien, el otro partido del que habla mi querido amigo Darío, el Colo Spaniard, es nada más y nada menos que el partido de campeonato de la AFC, en este caso
en el Mile High Stadium en Colorado, donde los Broncos, como semilla número 1, recibían a los Patriots, semilla número 2, en un partido, además de doloroso, bastante loco, pero bastante loco sobre todo por las condiciones en que se jugó. Estamos habituados a ver fútbol de nieve en esta época del año, no nos llama la atención, pero este partido arrancó y se jugó en buena medida toda la primera mitad con sol, despejado, con sol. Hacía frío, sí, se veía que hacía frío, pero con sol. Y de pronto, sin ton ni son, cayó un copito, cayeron 2 copitos y de pronto había una tormenta de nieve copiosa que tenían que pasar a limpiar la cancha para que se vean las marcajes de yardas porque estaba totalmente tapado de nieve, que afectó muchísimo al juego de ambas ofensivas que ya de por sí no estaban teniendo el partido más lúcido de su año y terminó dando un espectáculo más que nada pobre, ¿no? No fue uno de esos partidos de nieve que terminan siendo emotivos, ni mucho menos. Fue un partido muy trabado, un partido feo y sucio. Esperábamos poco de este partido en el a priori. Sabíamos que si había alguna forma de que Sean Payton guíe el milagro, ese milagro se iba a dar a través de un esfuerzo defensivo brutal y de algún poquito de iluminación en la ofensiva, de pedirle una cosita contra Jared Stidham, que de hecho arrancó dándola. Por un momento parecía que todo estaba bien, pero no se pudo, el partido fue el partido feo que esperábamos y finalmente prevalecieron los Patriots 10-7, campeones de la AFC y derecho del Super Bowl, los de New England que, pobrecitos, la pasaron tan mal este último tiempo. Pobre gente. Hay que ponerse contentos por ellos porque realmente la pasaron mal, boludo. Qué franquicia desgraciada. Menos mal que recuperan la historia que se merece. Hijos de puta. Muchos hinchas de los Patriots hay en la República Argentina, así que, bueno, va a ser un Super Bowl por lo menos donde gran parte del público va a estar muy atento a eso, por lo menos acá en esta parte de la tierra. En Estados Unidos creo que muy poca gente va a hinchar por New England, realmente. Van a ser muy poquitos. Difícilmente. A ver, un partido que, como decías, ¿no? La verdad que no podría haber arrancado mejor para los Broncos, que, bueno, ya sabíamos, sin Bo Nix, tampoco jugaba J.K. Dobbins, otra baja que termina siendo muy importante en general, ¿no? Durante todos los playoffs para los Broncos, obviamente lo sintieron más que nunca en este partido, y sobre todo porque se hablaba en la semana que podía llegar a jugar, y creo que realmente hubiese hecho una diferencia en el juego terrestre, aunque también hay mucho mérito de New England, que con la vuelta de Milton Williams se ha hecho muy, pero muy fuerte en ese dúo que hacen con Barmore por adentro. Pero decíamos, arrancaron bien los Broncos, arrancó bien Stidham, porque le tira una bomba espectacular a Marvin Mims, que le gana a Cristian González, también hay un error de safety ahí que no cubre bien y sale corriendo para adelante, lee mal la jugada. Y después enseguida viene otra jugada muy lúcida de Stidham porque anota el touchdown con Sutton y de repente 7-0 Broncos y obviamente ilusión para vos y para el resto de los hinchas de Denver, todos los que estaban en la cancha. Y me parece que se fue un poco diluyendo, así como a medida que iba avanzando el mal tiempo, también se iba diluyendo Stidham y la ofensiva de los Broncos, que un poco te lo contaba porque llegaste unos minutos tarde y no llegaste a ver parte de ese primer cuarto, y la sensación era que le faltaba muy poquito a los eran como desconexiones muy chiquitas donde por ahí el pase de Stidham iba un poquito atrás de Sutton y Sutton quizás podía haber hecho la jugada, pero le quedaba un poquito atrás y no la agarraba, y así hubo 3 o 4 pases que en definitiva fueron incompletos y significaron un corte en el drive, más que obviamente New England defendía muy bien, especialmente la corrida, no había manera de entrarles por ahí, entonces un poco también eso te eliminaba el play action. Los pases cortos simples tampoco salían, entonces finalmente fue eso, se fue diluyendo hasta el momento clave donde me parece que empieza a perder la confianza, que es sobre el final del primer cuarto, y es ese error de Stidham, que no se saca la bola encima en tercer down y largo. O sea, en lugar de decir, bueno, listo, la jugada no está, me la saco de encima, se la queda un poquito de más, le llega toda la presión, intenta sacar un pase, aparte una jugada muy curiosa también, polémica, porque no se había entendido bien si había sido fumble o había sido un pase. Finalmente los jueces dicen fue pase y fue incompleto, entonces cortan la jugada, no le permiten a New England devolver para touchdown, que es lo que hubiese pasado. Después revisan la jugada y se dan cuenta que sí, fue un pase, pero la bola salió hacia atrás. Entonces es un fumble finalmente. O sea, fumble, pase, fumble.
finalmente dijeron, bueno, la pelota es para New England, pero como cortamos el reloj, tienen que arrancar desde la yarda 8, 9. Y los Patriots, que hasta ese momento no habían hecho absolutamente nada en ofensiva, se encontraron con un touchdown y con el partido empatado. Y el partido a partir de ahí, no es que cambió por completo porque siguió siendo dominio de las defensas, pero bueno, ahí fue la sensación de che, Denver desperdició esta primera mitad para ilustrar lo que había sido la ofensiva de los Patriots y la defensiva de Denver hasta ese momento. Los Patriots tenían solamente 2 primeros downs en toda la primera mitad. 2 primeros downs en toda la primera mitad. O sea, no habían hecho absolutamente nada y no cambió demasiado el partido. Los Patriots terminaron con, 181 yardas totales. 206 yardas totales y Drake May solamente 86 yardas. Hasta ese momento, no quiero exagerar, pero yo creo que los Patriots no tendrían más de 20 yardas ofensivas en toda o 30 como mucho, en toda la primera mitad. Y antes de ese drive había venido también un muy buen drive de Denver que había terminado en un 4ª y 1 en la red zone, creo que estábamos en la yarda 11 o 12, y en ese 4ª y 1 una jugada que me parece que no fue la más lúcida de Sean Payton, donde intenta un pase al running back, pero no estaba ahí para nada, era más para o correrla y que sea lo que sea. Habló Peyton de esa jugada, primero y principal, porque la pregunta fue obviamente ¿por qué no tomaste los puntos? Porque la verdad que era un partido, estás con tu quarterback suplente, sabés que se vienen condiciones adversas porque la tormenta está anunciada. Hay un montón de factores por los cuales decís, che, tomá los puntos. Que de hecho era un partido muy distinto si los Broncos se ponían 10-7, 10-0. Muy 10-0. distinto. Porque quizás no venía después el momentum del error de Steedham porque tenía menos presión. Digo, hay todos los ifs que vienen detrás. Lo que dice Peyton dice dos cosas. Primero, ¿por qué decide ir por los puntos y no por patear, perdón, por el touchdown y no por patear? Porque sentía que estaba en el momentum, que la defensa estaba jugando demasiado bien y que la ofensiva se estaba moviendo y que nada, quería darle confianza al equipo, confianza en Steedham, che, vamos para adelante, vamos a ganarlo. Entendible, no comparto, pero entendible. El play calling, que es lo más polémico de todo, porque la jugada que llama realmente es pésima, en realidad habían llamado una jugada de corrida, ¿sí? Ven un movimiento en la defensa, la cambian a la jugada de pase, y en última instancia dice, me arrepentí, como que quise llamar la corrida de nuevo, pero me quedé con el pase. Y ahí está. O sea, él había visto que la corrida, de hecho, lo que termina diciendo es, tendría que haber llamado la corrida. Digo, me hago cargo, fue un error no llamar la corrida. Era un cubo sneak, era una yarda que había que ganar, fue una pavada ese error. Ominoso, yo lo vi en el momento y dije, ay, esto nos va a doler después, y termina doliendo, termina haciendo la diferencia del partido, sin contar que después en la tormenta de nieve, tanto Borregales como Will Lutz erran siendo field goals, no es que solamente esos puntos que quedan en el partido, pero era muy difícil el partido durante la tormenta, o sea, era prácticamente imposible anotar, lograr nada, avanzar, ¿no? Lo estábamos viendo juntos ya esa segunda mitad y era como, no había esperanzas, porque si voy a recibir la pelota en la yarda 40 después de un despeje, no puedo avanzar 15 yardas, no se puede con el viento, con la defensa como está jugando, con la nieve. Vos lo veías a R.J. Harvey, cuando intentaba correr, salía del backfield y lo veías levantando las piernas de la nieve pesadamente, o sea, sin velocidad, ¿viste? Es como muy difícil por cómo estaba la cancha, por cómo estaba la nieve. Entonces es un partido que medio que se termina pronto, ¿no? Quedan 2 cuartos de juego que en realidad no dice mucho. Bueno, sí, porque el field goal de los Patriots que lo ganan está en el tercer cuarto, pero fuera de eso no hay mucho para decir. Sí, para coronar las oportunidades perdidas en esa primera mitad de los Broncos está ese field goal errado de Lutz que mencionabas, que me parece que ese es el menos excusable de todos, porque en ese momento todavía las condiciones estaban relativamente bien y era un field goal de 54 yardas. No es un field goal automático, pero es un field goal metible para un pateador como Will Lutz, que suele ser muy Más en confiable. Denver. Más en Denver, que la pelota vuela más por la altura. Y después el segundo que erra es en la segunda mitad, ya sí con condiciones complicadas y además es bloqueado. Al principio parecía que la había errado, después cuando vemos más en detalle vemos que en realidad es bloqueado por un jugador de la línea de los Patriots. Y bueno, no aprovecharon las oportunidades. Después el partido se termina definiendo, tenía la bola los Patriots. Todavía había una chance de si los Broncos lo lograban detener y que no hagan el último 1ª y 10, todavía podían llegar a tener una chance de volver y patear un field goal para empatar. Y en 3ª y 10,
o tercera y largo, tercera y 8, no me acuerdo. Me acuerdo que en ese momento medio que todos nos miramos y dijimos, y esta puede ser una jugada especial de Drake May. Hasta cantamos la jugada, dijimos, Play action, run out. play action con bootleg para la izquierda y que corra si está, y fue exactamente, no dijimos para la izquierda, pero todo el No. resto sí lo dijimos. Igual hubo algo que me dolió porque en ese momento dijimos, che, le pegamos al play calling, estamos para estar ahí, pero después escuché que en realidad no fue la jugada que llamó. Pará, no es tan así. Sí es la jugada que llama McDaniels, pero ¿qué pasa? Yo me puse a leer al respecto porque es divertido. Aparentemente, viste que las jugadas cuando se llaman con un compuesto de distintas palabras que dan indicaciones sobre lo que puede suceder, lo que tiene que hacer cada uno. Bueno, la última palabra que tiene que decir Drake May, que es la que avisa que él puede correr o no, no la dice. O sea, le explica toda la jugada a su equipo, porque esto llega por un liniero ofensivo de los Patriots, no sé quién, que dice, cuando de repente salgo a bloquear y veo que todos van corriendo para el otro lado, digo, puta, ¿qué carajo entendí? Entendí todo mal. No, él se lo había guardado Drake May para él, para que sea como incluso sorpresivo para toda la línea ofensiva, que nadie esté esperando ese bootleg, y el chabón se guardó esa palabra, esa jugada, para sacarlo de él. Eso dicen, capaz que es para levantarle la posición de héroe, no sé qué será, elijo creer. Estuvo bien, estuvo perfecto. Y era lo que había que hacer. O sea, la verdad es que no fuimos nada brillantes en llamar al play calling. Imagino que Josh McDaniels, poniéndole la opción, también lo sabía. Y Drake May, no diciendo esa palabra, también está siendo inteligente, diciendo, yo sé que esto se resuelve con esta jugada, pero si se lo digo a mi línea, capaz que corren y ya delatan y no quiero que no lo sepa nadie. Y nada, lo jugó bien. Lo ganaron buena ley. ¿Qué le vamos a hacer? Estoy triste. Sí, todavía. a ver, si hay, digamos, por ahí no dijimos muchas cosas positivas de Drake May en este partido, pero lo que hay que decir es que al menos no dio la sensación que le quede grande el partido. No. Dio la sensación de una defensa muy dura, un equipo que le costó mucho, pero también dio una sensación de un quarterback que tuvo los recursos para, en los momentos claves, encontrar la manera, ¿no? Porque por tierra al menos, que fue por quizás el recurso que mejor utilizó, sí lo hizo muy bien. De hecho, termina con 10 acarreos para 65 yardas y con el acarreo final que les termina dando el partido. Y tuvo algunas buenas conexiones con sus receptores, Con no Mac mucho, pero Hollins. alguna con McCollins, alguna con Stephon Diggs. Sí, sí. Claramente no fue un buen partido ofensivo de los Patriots. También Borregales cerró 2 field goals que les podría haber dado un poquito más de aire, sobre todo el de la segunda mitad, que era metible de 40 y pico de yardas. Sí, a ver, creo que lo que estás tratando de decir, o lo que entiendo de lo que decís es, y no los perjudico. O sea, vos cuando ves un quarterback, vamos a hablar de su futuro rival. Lo que pasó con Sam Darnold el año pasado en playoffs es que fue perjudicial para el equipo. No es que no tuvo un buen partido, tuvo un pésimo partido, tuvo un partido contraproducente. Entonces, eso Drake May no lo tuvo. No lo tuvo, fue un partido que difícilmente nadie jugara bien por las condiciones dadas. E insisto, como hincha que vi todos los partidos, lo que jugó la línea defensiva de Denver este domingo fue un escándalo. Un escándalo, no le daban paz, no podía jugar tranquilo, estaba presionado constantemente. Fue una tónica de todo el año esta defensiva, que tuvo un pressure rate de 48% a lo largo de todo el año. Es una estupidez. Prácticamente la mitad de los dropbacks están presionando, es una locura. Pero en este partido estuvieron especialmente agudos. Entonces, no, frente a esa presión, no haber tirado la intercepción, por ejemplo, habla bien de Drake May, habla bien de su temple. Ya sé que estamos tratando de levantar migajas de lo que dejó un partido muy, muy poco vistoso, pero me parece que está bien esta salvedad que haces. No le quedó grande el partido. No le quedó grande. No le sobró nada, pero no le quedó grande. En definitiva, me parece que lo que vimos de New England en los playoffs fue un poco una transformación de un equipo que en la temporada regular había sido muy dominante desde el lado ofensivo, claramente influenciado, me parece que es innegable, por rivales inferiores. La mayoría de los rivales terminaron con un récord por debajo del 50%, o sea, no estamos criticando a New England, sino que estamos dando un dato fáctico de los rivales que les tocó enfrentar, y frente a esos rivales pudieron desplegar su poderío ofensivo, y la transformación que vimos en playoff estuvo de los dos lados de la cancha, porque así como su ofensiva fue mucho más ineficaz frente a defensas muy duras, no defensas promedio para arriba, defensas excelentes De las realmente que les mejores. tocó enfrentar en su mejor nivel, pero tuvieron también
del otro lado, digamos, de la balanza, una defensa que también elevó muchísimo su nivel de lo que habíamos visto en temporada regular. Me parece también con mucha influencia de la vuelta de Milton Williams y la vuelta de Cristian González, un jugador clave en la línea defensiva y un jugador clave en la secundaria. Cristian Y González, eso, de hecho, no lo dijimos, pero tuvo la intercepción que en cierta forma termina ya este partido. Cuando los Broncos todavía están intentando algo, ya tira un avioncito de papel que le cae de las manos a González. No le quiero quitar mérito a él, pero se la pone en las manos. Cristian González, súper el habitante en este partido también, importantísimo, más allá de que lo quemaron en la jugada primera con Mims, importantísimo esta defensa. entonces me parece que la identidad de los Patriots hoy, ya con 3 partidos a cuesta en playoff, es un equipo principalmente defensivo, que realmente Kubiak va a tener que pensar muy bien cómo enfrentar a este equipo, porque, y ya por ahí metiéndonos un poquito incluso en lo que es la previa de la semana que viene, si algo le costó a los Seahawks es correr. Y recordemos, no es lo mismo el tándem Kenneth Walker con Charbonnet que es solamente Kenneth Walker. Kenneth Walker es un jugador que tiene unas características que es muy explosivo y que te puede convertir cualquier jugada en una jugada que parece que va a ser de -2, te la puede convertir en +15 de repente, porque O con la pelota en las 60. manos es muy peligroso, pero no es un corredor tan de oficio, no es un corredor que vos le querés dar 18 bolas por partido y que va a ser ese workhorse. Es otro tipo de jugador, por eso lo buscan mucho más por aire, por eso lo buscan creativamente o lo hacen correr más por afuera. Y eso, frente a esta defensa de los Patriots, me parece que es una tónica que se va a ver. Yo creo que a los Seahawks les va a costar mucho correr y en definitiva, ¿qué estás haciendo? Diciendo, bueno, Sam Darnold, ganalo vos el partido. Y ahí es donde me parece que los Patriots pueden encontrar algo muy interesante, ¿no? Sí, porque la ductilidad que tiene esa línea defensiva para frenar la corrida está bastante ligada con los cuerpos que tiene, que también, cuando no es corrida, penetran el bolsillo y molestan mucho al quarterback. No es un equipo cómodo para hacer quarterback enfrente. Con Clavon Chason, con Christian Barmore, con Milton Jason está en un Williams, nivel. están muy encima del quarterback, son muy, muy pesados para el quarterback, realmente muy molestos. Entonces, me parece que si efectivamente la defensa de los de Bravel logra contener a Kenneth Walker y el partido cae en manos de Sam Darnold, tiene herramientas la defensiva de New England para, no te digo que hacerlo ver fantasmas, pero sacarle esta templanza que estuvo teniendo. De todos modos, nada, contra los Rams recibió bastante presión y se la bancó y ha demostrado estos años que es un tipo que puede con la presión, pero bueno, una cosa es tener presión y que el juego terrestre funcione, es decir, tener presión en un drop back cualquiera, otra cosa es tener la presión de si vos no haces funcionar la ofensiva no funciona, y ahí creo que eso es lo que quiero decir, ¿no? De lo que me dejó de sensación el partido de los Seahawks. Creo que a los Patriots, creo que a Mike Vrabel y a compañía les queda un footprint interesante para seguir y leer de lo que lograron los Rams. Eh, yo no, o sea, creo que también es un poco de wishful thinking lo mío, ¿no? Siempre que llega un Super Bowl por delante quiero pensar que va a ser un partidazo. No quiero encontrarme con un 10-3 como aquella vez entre los Patriots y los Rams, los de Brady Goff. Entonces trato de imaginarme escenarios chingones donde pasan cosas divertidas. Me encantaría pensar que Drake May viene con la cabeza de MVP que tuvo todo el año. Me gustaría pensar que Josh McDaniels diseña una ofensiva basada en lo que hicieron los Rams y logran perforar a la defensiva de Seattle. Me encantaría pensar que Sam Darnold va a tener que jugar un partido fuerte y va a tener que estar tirando bombas, que Jackson Smith va a tener un partidazo. Me encantaría pensar que tenemos un partido de 60 puntos totales. No sé si va a pasar. Si me guío únicamente por lo que es todo el año, todo lo que vimos, todo lo que sabemos de los equipos, todo lo que hablamos, hasta el hartazgo, todo lo que entendemos y todo lo demás, me cuesta pensar que este partido no lo debe ganar Seattle. Me cuesta. Bueno, sí, la lógica y los favoritos claramente son los Seahawks. Eh, yo creo que este fin de semana vimos un partido donde dominaron las ofensivas y de alta puntuación, otro partido donde dominaron las defensivas y baja puntuación. No voy a ser muy original, pero creo que vamos a ver un Super Bowl, que vamos a ver ese promedio, digamos. Va a ser realmente 21-17. un partido que va a estar entre esos dos. No va a ser ni un partido, no va a ser ni 10-7, ni va a ser 31-27, digamos. Realmente creo que va a ser un partido que no va a superar, que va a estar entre los 40 y los 50 puntos en total. Me parece que va a andar por ahí. Y yo creo que
digamos, si tengo que imaginarme cómo ganan los Patriots este Super Bowl, y yo creo que lo ganan desde la defensa, no me imagino tanto de la ofensiva. Yo creo que lo ganan desde esta cuestión de no permitir correr a Seattle a partir de una línea defensiva muy fuerte, que además logre llegarle a Sam Darnold y presionarlo, y que Sam Darnold no esté tan lúcido. Me parece que pasa por ahí. Si Sam Darnold comete algún error a partir de esto, a partir de que le saca, logra Mike Vrabel hacerlos unidimensionales y que decir, che, Darnold, ganámelo vos, y que cometa algún error y que ahí, digamos, la confianza se desmorone y Seattle no tenga muchos argumentos a partir de ahí. Me parece que si hay una manera que los Patriots lo ganen, que no es tan loco de imaginar. Digo, no es que sea una debacle total, sino que simplemente eso, ¿no? Te quito la corrida, te hago que cometer algún error desde el quarterback y después ser muy prolijos, ¿no? Yo creo que los Patriots van a correr bien. Me parece que ahí está un poco su fuerte, un par de semanas más para que Henderson siga recuperando y volviendo a su máximo nivel físico. Ramondre Ramondre está en un muy buen Stevenson nivel. está jugando muy bien May siempre se lo amenaza y, con las piernas. y May encuentra la manera. Esta es la cuestión, May encuentra la manera. Esa es, digamos, la forma que yo me imagino que pueden ganar los Patriots. Y después, sí, si vamos al otro lado y un poco seguimos la lógica, yo creo que los hijos son mucho más equipo. Son mucho más equipo. Son más equipos del lado ofensivo sin ningún tipo de duda. Tienen mucho más talento, tienen muchas más variantes, tienen mucha más creatividad. Y del lado defensivo tienen un esquema que es muy difícil, un código que es muy difícil de craquear. Los Rams lo hicieron. No me imagino a los Patriots logrando desmantelar la defensa. No me lo imagino. Yo tampoco. Decís algo recién que me quedó sonando y me da como para subirme. Vos ves un mucho mejor equipo en los Seahawks que en los Patriots. Coincido, pero pienso que en cierta medida son equipos parecidos, solo que uno de estos dos equipos lleva 2 años de proceso. Porque recordemos que Mike McDonald está en su segundo año en los Seahawks, ¿sí? y Mike Vrabel está en su primer año en los Patriots. Creo que los Seahawks del año pasado eran muy parecidos a los Patriots de este año. Un equipo muy aguerrido, con muchos jugadores que rinden bien por encima de su nombre, que uno lo veía como que amenazaban con ir hacia cierto lugar, pero bueno, que todavía les faltaba cocción. Se terminaron de cocer este año y están listos acá. Yo siento que los Patriots están en el camino correcto para eso también. No me imagino que este año de los Patriots sea un one and done, si bien estoy de acuerdo que el schedule es un gran favor. Dudo mucho que el año que viene clasifiquen de vuelta a los playoffs con un récord de 14-3. Lo más probable es que tengan que pelear un poco más, que los Bills levanten cabeza, pero digo, es un equipo que está para quedarse. Me parece que ya es bastante mérito el casi rebuild que hizo Mike Vrabel de un año para el otro, con una agencia libre donde trajeron un montón de jugadores importantísimos, con un cambio cultural importantísimo para el vestuario, con un cambio de esquema, un cambio de energía absoluto. Está re bien a donde llegan los Patriots. Siento que están en un camino similar al de los Seattle Seahawks, de ser un equipo que está más conformado por blue collar workers, por trabajadores y no por estrellas, porque la verdad que ninguno de los dos equipos, insisto, tiene superestrellas de renombre, más allá de las que se crearon este año. Pero bueno, un año de ventaja. Mike McDonald tiene este equipo haciendo esto desde hace ya 760 días, no es lo mismo que 365. Y bueno, la diferencia creo que la priori está ahí. Después, para eso queda el fútbol, señores. Podemos perfectamente dentro de 2 semanas estar diciendo estos hijos de puta ganaron la 7ª. Y bueno, así son las cosas. Yo no puedo dejar de pensar, ¿qué crees que te digan? Kevin O'Connell. No se me puede ir de la cabeza. No se me puede ir de la cabeza. ¿Qué Una estará vez. pensando en este momento el tipo que dejó ir a Sam Darnold para quedarse con J.J. McCarthy? Que no le vamos tampoco a sacar, digamos, la posibilidad de algún momento llegar, pero ¿cómo no te vas a quedar? Lo viste de cerca. Digo, a veces los equipos toman decisiones que hay veces que digo, no puedo creer la decisión que están tomando. No lo puedo entender y encuentro un montón de argumentos para que esté mal y después pienso, la verdad, ¿quién soy yo para cuestionarlos a ellos que son profesionales, se dedican a eso, están adentro del edificio y ven todo lo que pasa? Pero después en retrospectiva, realmente a veces toman decisiones muy estúpidas. Incluso no hay que ir muy lejos para verlo, digamos, las decisiones que se han tomado este ciclo sobre los head coach.
que ahora nos vamos a meter en eso, te estoy dando el pie además, Me siguen gustó, me siendo, gustó, fino. siguen siendo cuestionables. Incluso creo que ahora vamos a hablar directamente de alguna, pero estaba pensando en McDermott. Y no sé si viste la conferencia de prensa donde el dueño de los Bills Pegula, intenta explicar la la elección de Keon decisión. Coleman. Porque la primera reacción mía, y creo que tuya y de mucha gente, es, che, ¿por qué McDermott sí y por qué Brandon Beane no? ¿Por qué el general manager, el que armó este plantel, el que no pega un pick de draft desde Josh Allen prácticamente, y que no armó un equipo para ganar el Super Bowl porque no le dio receptores, porque la defensa es un flan? Y en definitiva, McDermott, uno tiene la sensación, che, le sacó el máximo a este plantel. O sea, podés cuestionar alguna que otra decisión, pero me parece que una defensa que prácticamente sin nombre la hizo funcionar, con lesiones la hizo funcionar. La ofensiva es incuestionable. Me parece que un equipo que te hace 30 puntos por partido, a pesar de tu defensa, y gana, es incuestionable. Entonces, volviendo a la conferencia de prensa, el tipo decía, prácticamente sin mucho tapujo, que la decisión la tomó por la sensación que tuvo en el vestuario y decir, che, perdemos todos los años. O es por 13 segundos, o es por una decisión del árbitro, pero perdemos todos los años. Entonces se tiene que ir. Qué sé yo. ¿Estás? ¿Puedo? Sí. Bien, Métele. porque te vi malentonado pensando en Kevin O'Connell, pensando en Terry Pegula diciendo esto. Me parece que es imposible evaluar decisiones de este tipo solamente con la calculadora, con los números, con la ciencia. Hay una parte que es de estómago. Yo creo que la decisión de Kevin O'Connell de dejar ir a Sam Darnold es de estómago. El tipo lo tuvo en su equipo, ganaron 14 partidos y de repente lo vio caerse el bocho absolutamente y dijo, puta, yo quiero encontrarme de nuevo esta situación. Yo quiero encontrarme de nuevo llegando a playoffs y que mi pibe se me desmorone mentalmente, ¿sí? y quedarme fuera de vuelta. No. ¿Tenía alguna prueba de que eso iba a pasar? Ninguna. ¿Le pasó? ¿Le dolió? Y dijo, no, voy con mi proyecto, que lo veo, que le veo estas condiciones, que pin que pan. Claramente el diario de lunes dice, qué boludo. J.J. McCarthy por ahora viene demostrando que está hecho para todo menos para la NFL y Sam Darnold está a punto de llegar, jugar y quizás ganar un Super Bowl. Entonces, claramente el diario de lunes lo mata que vino con él. Pero me parece que la decisión es informada por el estómago y no por la cabeza. Lo mismo Terry Pegula, es lo que te está diciendo, es, sí, ganábamos todo, pero yo veo que el vestuario está descorazonado, boludo. No puedo seguir diciendo a estos pibes, che, confíen en este muñeco por 9 años consecutivo que esta vez sí va a pasar. ¿Y por qué te voy a creer si nunca pasa? Estómago. Me parece que hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, muchas veces hay decisiones de estómago que parecen hechas con la cabeza, pero con la cabeza de un ¿qué? De una babosa drogada o algo por el estilo. Estoy hablando, por si alguien no sabe, y nos vamos a meter ya en el territorio de las noticias de la semana. Estoy hablando de la curiosa, curiosísima, extrañísima, sospechosísima y muy deleznable decisión de los Pittsburgh Steelers de contratar como head coach a Mike McCarthy. Silencio. Me decía el Colo ayer, no, bueno, con esto se garantizan que Aaron Rodgers se quede un año más. Me parece la peor decisión del mundo contratar a un head coach para que se quede un quarterback de 56 años por un año más. O sea, no lo entiendo, me parece absurdo. Y ni siquiera sé si lo garantizan. Pero, ¿qué? Es una franquicia que yo respeto mucho, realmente, los Steelers. Entonces, no entiendo. Acá ¿Qué para les mí dice, no? me ¿Qué les daron dice fuera Mike del McCarthy? carro. ¿Qué les dicen las entrevistas para ¿Qué hace? engatusarlo, para ¿Qué hace? convencerlo? A ver, recordemos, había un par de finalistas, uno de ellos era Brian Flores y un poco la sensación creo que teníamos todos, es todos y todas, es Brian, Brian Flores es el sucesor natural de Tomlin, ¿no? Tiene todas las características, un tipo bien Steeler, con mentalidad defensiva, pero que te mata, realmente, de volver a hacer que esas defensas sean totalmente temibles. Y después, bueno, con una buena contratación de coordinador ofensivo, armar la otra parte, que va a ser medio resetearla, porque obviamente decís, bueno, se va Aaron Rodgers, empezamos de cero, va a tomar unos años la construcción, pero por lo menos de una cuestión cultural mucho más sólida.
Me parece que lo que termina inclinando por lo menos la balanza en contra de Brian Flores, no sé si a favor de Mike McCarthy, pero en contra de Brian Flores, es, por un lado, la relación que tuvo con Tua en Miami. No puede estar del lado de Tua, puede estar del lado de Brian Flores, pero es innegable que la experiencia fue muy mala y que realmente sacó lo peor de Tua y terminó muy fea esa situación con muchas críticas que iban y venían. Y te agrego un dato más que escuché en la semana y es una entrevista que le hicieron a un miembro del staff de los Vikings que acaba de compartir equipo con Brian Flores, era miembro del staff defensivo cuando llegó Brian Flores. Al poco tiempo se tuvo que ir al staff ofensivo porque dicen no me lo banqué. Así, o sea, en la entrevista dijo, we didn't see eye to eye, como Sí, no nos pude podíamos- no trabajar podíamos con mirar la él cara. y me cambiaron al otro bando porque directamente no podíamos trabajar juntos. Digo, no lo conocemos, obviamente, pero evidentemente es un tipo que tiene un estilo muy particular y quizás para ser coordinador defensivo es una cosa. Ahora, cuando tenés que liderar todo un grupo, quizás no terminó de dar la confianza de que no genere conflictos internos, porque si vos sos el head coach, no hay nadie que se pueda ir al otro bando, es un único Así que bando. entonces contratamos a un gordito simpaticón que muy bien no sabemos qué hace, pero le cae bien a todos. Mike McCarthy. Pero gana partidos. ¿Qué Si hay algo gana? que hace Mike McCarthy es ganar partidos. Digo, vamos a tratar de buscar el lado positivo. En los Cowboys se cansó de ganar partidos y de llegar a playoffs. Después perdía el primer partido, sí. Pero por lo menos es un tipo que gana partidos. Y a ver, está bien, vos podemos pensar que Aaron Rodgers está totalmente terminado, que no tiene nada más que hacer jugando en la NFL, y tampoco sabemos, no hay ninguna garantía. Yo en realidad no lo decía como se garantizan que juegan. Yo lo que decía es eso, pero un poco al revés. Tienen la posibilidad de que siga jugando. O sea, si no elegían a Mike McCarthy, no había ninguna posibilidad de que Aaron Rodgers siga jugando para los Steelers. Con Mike McCarthy está en carrera la situación. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, tampoco sabemos si va a jugar Aaron Rodgers, pero me parece que si Aaron Rodgers decide que quiere seguir jugando en la NFL, va a ser en los Steelers, sin ningún lugar a duda. Para algún amanecido que esté escuchando esto y no entienda por qué decimos esto, Mike McCarthy fue head coach de los Green Bay Packers durante gran parte de la Ganaron época juntos de el Aaron Super Bowl. Rodgers y ganaron juntos el Super Bowl, entonces hay unos lazos por atrás. En fin, me parece una contratación de recontramierda, estoy completamente en desacuerdo, totalmente en Dicho desacuerdo, todo eso, coincido. pero no voy a hablar más de esto porque hay más cosas de las que tenemos que hablar. Por ejemplo, y esta me gusta mucho, es un big a ver qué, no sabemos qué puede pasar, pero los Baltimore Ravens fueron y buscaron en la bolsa de el otro Harbaugh, no en la de John, sino en la de Jim, y se llevaron a Jesse Minter, el que era su coordinador defensivo en los Chargers, que también fue su coordinador defensivo en Michigan, o sea, lo viene trayendo hace rato. Jesse Minter hace 2 años que está armando excelentes defensivas en Los Ya fue Ángeles. coordinador defensivo de los Ravens también. ¿Fue coordinador defensivo de los Ravens? Claro. ¿Sí? No sabía. Sí. Mira, me estás trayendo un sorpresón. Bien. Ahí tienen un poco más Ahí te digo de. entre qué años. Un poco más de. Que antes de Sacor. Sí, antes de Acor. Ah, Sí. ok. Sí, creo que fue entre el 2017 y 2020, una cosa así. Bien, perfecto. Entonces, encima conocido de la casa. Sí, Jesse. exactamente. O sea, estuvo en los Ravens en el 2007 como asistente. Ok. No como coordinador. Y después, no, como asistente después fue coordinador de Defensive Backs en el 2020. Bien. Ahí va. Bueno, la cosa es que Jesse Minter venía armando excelentes defensivas en Los Ángeles, un tipo que estaba llamándonos la atención desde el año pasado, ya nos gustó mucho su trabajo, y ahora los Ravens van por este camino. Me sonaba cuando vi la noticia, Colito, tu descripción de otro día, ¿no? Tenés como 2 grandes tipos de head coach para contratar. Tenés el CEO y el que te da una ventaja esquemática. Jesse Minter, no sabemos si puede o no ser CEO, pero claramente te da una ventaja esquemática, y la verdad es que está perfecto que tengas la ventaja esquemática defensiva del lado de Baltimore, porque la ofensiva debería poder andar más o menos sola. O sea, tenés los números y las fichas para que la ofensiva ande más o menos sola, hacer que esa defensa funcione bien, que aparte es el secreto con el cual los Ravens ganaron sus Super Bowls. No lo ganaron nunca con ofensivas brillantes, lo ganaron siempre con defensivas de alto calibre. Entonces me parece que hay aparte un montón de armas buenísimas en esa defensa, sobre todo en los últimos drafts. Está Ned Wiggins, me sale Brian Branch, siempre me confundo, el otro safety que también es Kyle Hamilton. Tenés muchos jugadores muy interesantes en esa defensiva. Creo que Jesse Minter puede hacer algo muy interesante para los Ravens. Esta contratación sí me gusta. Sí me gusta. No sé vos, Colo. Sí. A ver,
Se habla muy bien de Jesse Minter en general. De hecho, cuando empezó este ciclo, los expertos lo mencionaban como el gran candidato y es un tipo de esos que por ahí no sabemos mucho, los que miramos la NFL, pero por ahí no miramos tanto, qué sé yo, la conferencia de prensa que hace después de cada entrenamiento. Digamos, no lo tenemos muy visto a Jesse Minter, por lo menos en su papel de liderazgo. Esa es nuestra incógnita. Sabemos que es un gran coordinador defensivo, de eso no tenemos ninguna duda. Nos falta un poco ver lo que vos decías, cómo es como líder. Pero los Ravens son una franquicia que te da confianza, ¿no? Que decís, estos tipos hacen las Eligen cosas bien. bien, no son Creemos ningunos en Da Costa. improvisados. Creemos en Da Entonces, Costa. Da Costa elige sí, bien. y el dueño, no sé si lo escuchaste hablar el otro día, pues es un crack también. No lo escuché. ¿No escuchaste? Buenísimo. No. Después mitad de la conferencia de prensa donde es esa conferencia de prensa que un periodista le dice, viste que Mike Tomlin se fue de los Steelers. Sí. Y él dice, mira, lo van a considerar para los Ravens. Y él dice, ¿en serio? ¿Ya está confirmado? ¿No sería espectacular? Sí. Y se caga de Simpático. risa. Manejando muy bien la situación, incluso eh, estas cuestiones polémicas que a veces cuesta hablar, le preguntaron cuánto está metido Lamar o no en el proceso de elegir el head coach, y él lo dijo con total apertura, dijo, obviamente que va a estar metido, es nuestro mariscal de campo franquicia, apostamos a él y por supuesto que no tiene poder de decisión, pero sí tiene poder de opinión. Lo dijo muy claro, o sea, le ofrezco venir a las reuniones, a las entrevistas, si no viene después le voy a escribir y le voy a decir a Eric Da Costa que le dé un resumen de cómo fue todo. Digamos, me pareció muy inteligente el hecho de ser abierto sin por eso desnudar ninguna debilidad. Sí, es una franquicia que hace las cosas bien, así que estoy con vos. Confío en que Jesse Minter va a ser una buena elección y que esto va a funcionar. Sigamos cruzando por el carrusel de noticias de coaching de la NFL. Los Titans hicieron dos lindas compras, ¿eh? Me gustan mucho las dos. Para empezar, contrataron como head coach a Robert Saleh, un tipo que se merece una segunda vuelta. Para mí, en su momento hablamos largo y entendido de cuando lo largaron de los Jets de forma muy inceremoniosa y con todo un puterío involucrado ahí. Rarísimo. Y lo que pasó con la defensiva de los Jets desde que se fue. Digo, hay un montón de cosas que me hacen entender que Saleh estuvo en el lado incorrecto de la historia y que el tipo realmente estaba yendo por las buenas y lo terminaron sacando por las malas. Así que tiene una nueva posibilidad al frente de los Titans, una franquicia que no es quizás hoy el más tentador de los laburos, pero tenés un quarterback pick de número 1 overall para desarrollar, tenés algún que otro jugador interesante en la defensiva, en Jeffrey Simmons, hay alguito, y me parece que se hace más interesante cuando está la posibilidad, no confirmada, si no me equivoco, corregime Colito, de que lo acompañe en esta aventura el señor Brian Daboll como coordinador ofensivo. Que eso me parece puede ser Sí. muy interesante. Arranco por ahí y ahora te tiro algún bocado de Robert Saleh. Lo de Daboll es condicional en esta nueva modalidad que vimos en este ciclo, algo muy novedoso y muy extraño, que es, se anuncia una contratación de un coordinador, pero está condicionado a que esa persona no sea contratado como head coach en otro lugar. O sea, Daboll va a ser el coordinador ofensivo de los Chargers, perdón, coordinador ofensivo de los Titans, salvo que, por ejemplo, Buffalo le ofrezca ser head coach. Okay. Y está esa cláusula, por eso no está todavía 100% confirmado. Algo similar pasó con Mike McDaniel, ahora lo vamos a contar. Pero bueno, en definitiva, yo creo que me encantan las dos contrataciones. A ver, recordemos, Daboll fue el que desarrolló a Josh Allen. Y los Titans tienen a Cam Ward, un quarterback muy prometedor, que no tuvo un gran primer año, pero no tenía absolutamente nada a su alrededor. Principalmente no tenía coordinador ofensivo. Para empezar. Principalmente, digamos que él es el mejor amigo de un quarterback, sobre todo de un quarterback novato. Y me parece que es el tipo ideal para desarrollarlo. Y si bien en los Giants tuvo un tint extraño, porque tuvo un año excelente, donde fue incluso elegido head coach del año, después tuvo 2-3 años muy malos y terminó siendo despedido. Quizás, no sé si totalmente justamente, pero bueno, es otra discusión. En definitiva, podemos discutirlo como head coach, pero me parece que tenerlo como coordinador ofensivo es un lujo. Sí. Así que me gusta muchísimo la contratación. Y yo creo que Robert Saleh también es una buena contratación. A ver, cualquier jugador, técnico, lo que quieras, que haya pasado por los Jets y haya fracasado, tenemos que ponerle el condicional de que fue en los Jets. No hay ninguna duda. La culpa es de los Jets, no es del jugador, no es del head coach. Es una franquicia que está
destinada al fracaso, por lo menos hasta que no cambien las cosas radicalmente, con lo cual me parece que tenemos que ponerle ese asterisco. ¿Fue bueno en los Jets? No, pero eran los Jets. Con lo cual me parece que se merece esta segunda oportunidad. Es muy raro que un head coach que le fue mal en su primer equipo, que le haya ido tan mal con un récord perdedor todos los años, como le fue a Robert Saleh, después cambie el arco de su carrera como head coach. Pero creo que esta puede ser una de esas raras excepciones, teniendo en cuenta todas las circunstancias. El tiempo dirá, yo le tengo fe. Vamos a seguir avanzando con las noticias de el carrusel de sillas, del juego de la silla del coaching. Y el juego de la silla hablamos en los Chargers hace un par de semanas, creo que un día después literalmente de que los Chargers quedaron afuera de playoffs. Greg Roman fue muy razonablemente despedido. Creo que el coro lo había pedido a gritos prácticamente en el episodio anterior. ¿Qué pasa? Los Chargers van y hacen el movimiento que casi que te diría que más me gusta de toda la pretemporada, Sí. de lo que va de esa pretemporada, y contratan al bueno de Mike McDaniel, un gran querido de falso punteo, un tipo que adoramos, y lo contratan como coordinador ofensivo para que maneje la ofensiva de Justin Herbert. Justin Herbert, Ladd McConkey, Quentin Johnston, Keenan Allen si es que vuelve, o Marion Hampton si se pone en condiciones, Najee Harris, Rashawn Slater de un lado, del otro lado Joe Alt, digo... Me excita mucho pensar lo que puede llegar a ser Mike McDaniel con esa ofensiva. Ojalá que lo veamos ver en su esplendor. Este último año con los Dolphins terminó un poquito de capa caída, pero creo que si el tipo está conectado y si logra entenderse con Justin Herbert, puede dar un resultado muy hermoso. Sí, lo quería para los Bills, la verdad me hubiese gustado. Como head coach incluso me hubiese gustado para los Bills, pero no sé bien qué pasó porque también estaba ese condicional de que si los Bills lo elegían podía llegar a terminar rechazando el trabajo en los Chargers, pero bueno, finalmente no sé si los Bills dijeron que no o él dijo que no. Pero qué divertido va a ser Jim Harbaugh junto con Mike McDaniel. Dos personajes únicos e increíbles lo que pueden llegar a hacer esas si van a estar los dos en la conferencia de prensa, te digo, yo no miro el partido y me siento a ver esa conferencia de prensa. No me importa cuánto dure. Qué Sí, maravilla. Quiero que estoy de tener esos acuerdo. dos Qué en un mismo tipazos. edificio, en una misma habitación. Lo que habrá sido la entrevista de trabajo. No. Realmente una cosa maravillosa imaginarse a esos dos grandes personajes. Y sí, técnicamente me parece espectacular, o sea, aparte va muy en línea con lo que quiere Harbaugh, ¿no? Recordamos que Mike McDaniel era el especialista en juego terrestre de Kyle Shanahan, era el que diseñaba el juego terrestre cuando estaba en San Francisco. Entonces, realmente su especialidad, es por donde quiere mover la ofensiva y obviamente teniendo un quarterback de la calidad de Justin Herbert, confiamos en que le pueda sacar el mejor jugo. Si lo hizo jugar así a Tua, imaginemos lo que puede hacer con Herbert. Imaginemos cosas chingonas. La verdad que dan ganas de verlo, pero para eso falta todavía casi un año entero, amigo. Así que no nos volvamos tan locos. Sigamos avanzando con las noticias. Otra noticia interesante, buena, me gusta también. Lo vimos creo que en vivo y dijimos sí, estoy a favor. Estoy hablando de los Green Bay Packers que habían perdido a Jeff Hafley, su coordinador defensivo. Recordemos que se fue como head coach, ya ni me acuerdo a dónde. ¿A los Dolphins? A los Dolphins. Bien. Los Dolphins, Y correcto. entonces necesitaban un nuevo coordinador defensivo y fueron y levantaron a el señor Jonathan Gannon, que había sido despedido como head coach de los Arizona Cardinals, como coordinador defensivo. Me parece una excelente contratación, lo hablábamos. Jonathan Gannon, recordemos, fue el coordinador defensivo de los Eagles que pierden el Super Bowl contra los Chiefs, una defensiva que jugaba muy, pero muy, Sí, pero muy no su bien. mejor partido, no su mejor partido ese. Está bien, pero Se una comió como excelente 34 defensiva puntos. todo el año. Jonathan Gannon, sabemos que puede ser un buen coordinador defensivo. Como head coach no le fue tan bien. Yo sigo pensando que lo echan mal. Lo sigo pensando, pero No, bueno, no a otra coincido. cosa, a otra cosa, a otra cosa. Bien, bueno, vamos a pasar un poquito ahora sí más rápido, noticias de coordinadores que por ahí a nosotros no nos excitan, como decís vos, pero creo que a la gente tanto no le interesa. Una de esas contrataciones es el viejo Bobby Slowik. Digo viejo porque ya Chivo estuvo en expiatorio nuestras de los vidas Texans. hace un par de años y después de un mal año de toda la ofensiva de los Texans, empezando por CJ Stroud, y ni hablar de la línea ofensiva, fue despedido. Él había sido el coordinador ofensivo en el año novato de CJ Stroud y por eso tenía toda la NFL hablando de él, hasta creo que fue candidato a head A head coach coach, en sí. algún lugar y lo rechazó, después lo terminan echando siendo chivo expiatorio en los Texans y ahora vuelve a tener una oportunidad en los Dolphins. Creo que se merece esta oportunidad porque, como dijimos, fue un chivo expiatorio. No es que Totalmente. haya hecho tan malas cosas. ¿Qué más? Los Cowboys tienen un nuevo coordinador defensivo.
¿no? Christian Parker. ¿Y Enzo? Te voy a decir algo. Escuché hablar muy bien de Christian Parker. A ver, uno piensa en las defensas de Vic Fangio y no hay quizás grandes exponentes de su árbol. No hay grandes discípulos por ahí dando vueltas. Bueno, dicen que es uno, y que es uno muy interesante. Por eso elogiaron mucho esta contratación de los Cowboys, y aparte se llevan un tipo importante de un rival divisional al que odian con toda su alma. Win-win. Me funciona. Y que conoce muy bien al otro equipo, ¿no? Eso creo que no es menor a la hora de tomar la decisión. Un equipo que vas a enfrentar 2 veces por año. Tus Buccaneers, ¿qué hicieron tus Buccaneers? Ale, tienen coordinador ofensivo nuevo. Hermano, Baker tiene un coordinador ofensivo todos los años desde que empezó a jugar en la NFL. Es Increíble. insoportable. Noveno. Boludo. No puede ser. Noveno No puede coordinador ser, ofensivo. boludo. No puede Explícame ser. Pobre cuántos pibe. años tiene. ¿Cómo hace para tener 9 coordinadores ofensivos Pobre en tu carrera? pibe, boludo. Qué injusticia. Zach Robinson viene de los Atlanta Falcons, había estado con Sean McVay en los Rams, Claro. se hablaba muy bien, había muchas expectativas, creo que no tuvo un buen año, particularmente en los Falcons, pero dicen que impresionó muy bien en la entrevista y se termina quedando en la división. En una división que, no sé si escuchaste la polémica entre Baker y Stefanski, divertido. Le dio con un caño Baker a Stefanski. Le dio con un caño mal. Le dio con un caño mal. Merecido. Sí, dijo, me echaste como un pedazo de mierda y ni me llamaste, ni me mandaste un mensaje. Habla mal de Stefanski eso, la verdad. Va a ser lindo enfrentarte 2 veces por año. Dale, Baker. Habla mal de Stefanski, que ahora recordemos, estamos trayendo esto porque es el nuevo head coach de los Falcons. ¿No? Sí. Bien, última noticia de contrataciones. Un viejo conocido de la casa en Kansas City vuelve. Hablamos de Eric Bieniemy. Eric Bieniemy, coordinador ofensivo de los Chiefs, también en ese Super Bowl que le ganan a los Eagles, que mencionaba hace un rato. Eric Bieniemy en su momento se hablaba mucho como candidato a head coach, estaba a la vuelta y casi va a Washington, pero sí, pero no. Y después medio que se desapareció en la nada. Quedó medio ahí en el vacío, en el éter increado. Este año los Kansas City Chiefs claramente, ofensivamente, no fueron algo muy especial, así que Andy Reid decidió volver a traer a su hijo conocido Eric Bieniemy a ver si para el 2026 pueden ofrecer algo mejor de ese lado de la cancha. Colito. Bien. Sí. 4 equipos todavía con vacante de head coach: Buffalo Bills, Las Vegas Raiders, Arizona Cardinals y Cleveland Browns. Aunque al menos uno de esos 4 equipos va a contratar como el orto. por un tema de retrasos. Y a ver, es fácil. No hay mucha gente que quiera ir, no hay mucha gente competente que quiera ir ni a los Cardinals ni a los Browns. Empecemos por ahí. Los otros 2 creo que son más atractivos, ¿no? Los Bills y los Raiders. Los Raiders solo por el pick número 1, hermano, pues después menos atractivo. Sí, bueno, está bien, pero no es menor. No es menor. Te atrae decir, che, tengo el pick número 1, y sí, es algo que garpa. Tengo a Fernando Mendoza. En fin. Campeón colegial. Bien. Colito, ¿hay algún tema que te haya quedado en el tintero? No. Aparentemente no. Lo hemos dicho todo. Con 2 partidos solamente para hablar. Perdón, sí. Recordemos que este año, al igual que el año pasado, igual que el año anterior, hay fiesta del Super Bowl organizada por No Huddle. Correcto. Así que si quieren participar, ver el Super Bowl ahí, tomarse algo, escríbanle a la cuenta de No Huddle por mensaje directo, que les van a dar toda la información para sacar las entradas, y métanle, apúrense porque se acaban. Correcto, muy correcto. Muy, muy correcto. Faltan 2 semanas, damas y caballeros, para que estemos viendo un nuevo Super Bowl. Ya se me llena la garganta de lágrimas porque pienso que después de ese partido viene de nuevo el desierto ese de 5 o 6 meses donde nos volvemos locos por la noticia más insignificante porque el fútbol desaparece en nuestras vidas. Pero así es, así fue todos los años y estamos acostumbrados a que así sea. Tenemos 2 semanas para prepararnos mental y anímicamente para ver ese partido, que los New England Patriots van a jugar contra los Seattle Seahawks en el Levi Stadium en Santa Clara.
Hasta entonces, damas y Revancha, ¿no? caballeros. Revancha del Super Bowl, perdón, te interrumpí, pero revancha de favor. otra cosa que dijimos. Revancha del Super Bowl que se jugó en el año 2014. 2015 se jugó, 2015. fue el de la temporada 2014, correcto. Entonces yo le digo 2014, perfecto. Bien. Esa famosa jugada donde Russell Wilson se la pasa, intenta pasárselo a un compañero en lugar de que le corra a Marshawn Lynch. Interceptan los Patriots Malcolm y Butler. de esa manera se llevan el Super Bowl. Así que chance de revancha para los Seahawks que la están esperando hace 11 años. Oh, sí que la están esperando. Bien, entonces, ese partido dentro de 2 semanas, así les dije. Mientras tanto, aquí estaremos. Posiblemente nos vuelvan a escuchar la semana que viene con un episodio de bonus, de manija. No hay ninguna razón para hacerlo, pero lo vamos a hacer igual, porque esta gente no sabe hacer otra cosa más que hablar de fútbol. Mientras tanto, les decía, les agradecemos por su amable escucha. Les recordamos que nos pueden seguir en @falso.de en Instagram. Y les recordamos que, aunque los Broncos hayan perdido, son el mejor equipo de la NFL. Eso es mi opinión, no de todo esta punteo. En fin, Bo Nix, te amo. Damas y caballeros, me despido de ustedes. Me despido, Colito, de vos, querido amigo. Que tengas buena tarde, buena noche y buenos días. Esto fue, esto es y esto será Falso Punteo. I'm feeling